En el sur de Mesopotamia, entre dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, hace unos 6000 años ocurrió algo que aún hoy desconcierta a historiadores y arqueólogos. Como surgida de la nada, en un mundo donde la humanidad apenas comenzaba a dominar la agricultura más básica, apareció una civilización que, según todas las reglas conocidas de la evolución social gradual, no debería haber existido. Ni en teoría. Ni según ningún modelo aceptado. Los sumerios aparecieron de forma repentina, sin predecesores, sin un periodo de desarrollo lento. Desde el inicio contaban con escritura, no simples pictogramas primitivos, sino un complejo sistema de escritura cuneiforme capaz de transmitir conceptos abstractos. Tenían matemáticas, un sistema sexagesimal que seguimos utilizando hoy cuando dividimos la hora en 60 minutos y el círculo en 360 grados. Tenían leyes, códigos completos que regulaban el comercio, la herencia y los derechos de las mujeres. Tenían astronomía, una astronomía asombrosa, conocimientos sobre planetas que no pueden verse a simple vista. Cuando en el siglo XIX los arqueólogos comenzaron a excavar los montículos del sur de Irak, esperaban encontrar asentamientos primitivos. En su lugar, de la arena emergieron las ruinas de ciudades con una planificación cuidadosa, sistemas de alcantarillado y templos monumentales, zigurats, que se elevaban hacia el cielo. En las bibliotecas de estas antiguas ciudades, en Ur, Uruk y Eridu, yacían decenas de miles de tablillas de arcilla, esperando pacientemente a ser leídas miles de años después. Entre esas tablillas había registros administrativos, tratados médicos, problemas matemáticos y obras literarias. Pero también había otros textos extraños, que hablaban de tiempos anteriores al diluvio, de dioses descendidos del cielo, de aquellos a quienes los sumerios llamaban Anunnaki. Esta palabra se traduce como los que del cielo descendieron a la tierra, y aparece una y otra vez en los textos sumerios, de forma insistente, como el estribillo de una canción antigua. Los primeros estudiosos que se toparon con estos textos los interpretaron como mitología, como fantasías poéticas de un pueblo antiguo que intentaba explicar el mundo a través de historias sobre dioses. Pero a medida que se descifraban más tablillas, el panorama se volvía cada vez más extraño. Los sumerios describían a los Anunnaki no como deidades abstractas que habitaban algún reino espiritual, sino como seres concretos de carne y hueso que habían llegado desde un planeta específico, al que llamaban Nibiru. Según los textos, estos seres construyeron las primeras ciudades, enseñaron a los humanos los oficios y crearon la civilización. Pero la afirmación más sorprendente estaba aún por venir. En uno de los textos más antiguos, una tablilla hallada en las ruinas de Nippur, ciudad sagrada de los sumerios, se decía que los propios seres humanos habían sido creados por los Anunnaki, creados de manera deliberada, con un propósito concreto. Durante mucho tiempo, la ciencia moderna desestimó estos textos, considerándolos simples mitos primitivos sobre la creación del mundo, no más interesantes que cualquier otra leyenda religiosa. Pero a mediados del siglo XX, algunos investigadores comenzaron a plantear preguntas incómodas. ¿Cómo podía un pueblo de la Edad del Bronce conocer la existencia de Urano, un planeta imposible de ver sin telescopio? ¿Cómo podían describir con precisión el color y las características de los planetas del sistema solar? ¿De dónde provenían sus conocimientos sobre genética, sobre un proceso que describían como la mezcla de esencias para crear una nueva especie de seres? La civilización sumeria existió durante casi 2000 años antes de ser absorbida por otros pueblos, acadios, babilonios y asirios. Pero su legado, su conocimiento y sus historias se transmitieron, transformándose, enriqueciéndose con nuevos detalles, pero conservando su esencia. Y en el centro de esas historias siempre estaban los Anunnaki, los misteriosos visitantes que, si creemos a los textos antiguos, no solo dieron a la humanidad la civilización, sino la vida misma. Hoy, cuando observamos las ruinas de las ciudades sumerias, enterradas bajo capas de arena y milenios, cuando sostenemos en nuestras manos las tablillas de arcilla con su cuidada escritura cuneiforme, cuando leemos sus relatos sobre dioses venidos del cielo, la pregunta sigue abierta. ¿Fueron los Anunnaki simples figuras mitológicas, un intento de los antiguos por explicar lo inexplicable? ¿O acaso en esos textos, en esos detalles que se repiten con insistencia, en ese conocimiento extraño que se adelantó miles de años a su tiempo, se esconde algo más?
Algo capaz de cambiar por completo nuestra comprensión del origen de la humanidad. Para encontrar la respuesta, debemos regresar atrás, a los textos más antiguos, a las primeras ciudades, al comienzo de la historia. Allí donde, en el aire ardiente de Mesopotamia, aún parecen resonar los ecos de aquellos tiempos en los que los dioses caminaban entre los hombres. Cuando los estudiosos comenzaron por primera vez a descifrar los textos sumerios a finales del siglo XIX, se encontraron con una cosmología detallada que parecía demasiado compleja para un pueblo que había vivido 6000 años atrás. Los sumerios no solo creían en dioses, elaboraron una genealogía minuciosa, describieron sus funciones, sus caracteres y sus relaciones entre sí. No era mitología en el sentido habitual, se parecía más a una crónica escrita por testigos presenciales. A la cabeza del panteón de los Anunnaki se encontraba Anu, cuyo nombre significaba simplemente cielo. Era el gobernante de su mundo natal, el rey que permanecía en el planeta Nibiru y desde allí dirigía toda la operación en la Tierra. Los textos lo describen como un soberano sabio pero distante, que rara vez descendía personalmente a la Tierra, prefiriendo gobernar a través de sus hijos. Anu tuvo muchos hijos de diferentes esposas y concubinas, como era habitual en las dinastías reales, pero 2 de ellos desempeñaron un papel clave en la historia de la humanidad. El primero fue Enlil, cuyo nombre se traduce como Señor del Aire o Señor del Cielo. Fue nombrado comandante de la misión terrestre, el principal administrador de la colonia. Los textos describen a Enlil como un militar estricto y disciplinado, para quien el orden y la jerarquía estaban por encima de todo. Se estableció en Nippur, la ciudad que se convirtió en el centro religioso y administrativo de todas las tierras sumerias. Era Enlil quien tomaba las decisiones finales sobre los asuntos importantes, a él llegaban todos los informes y su sello convertía cualquier decreto en ley. Pero había un segundo hijo, Enki, señor de la tierra. Su papel era completamente distinto. Enki era el principal científico de la misión, el ingeniero, el encargado de resolver los problemas técnicos. Si Enlil era el guerrero y el administrador, Enki era el inventor y el investigador. Fundó su ciudad, Eridu, a orillas del Golfo Pérsico, y fue allí, en sus laboratorios, donde, según los textos, se llevaron a cabo los experimentos más importantes. La relación entre los 2 hermanos era compleja, marcada por una rivalidad que no se explicaba solo por la diferencia de caracteres, sino también por razones dinásticas. Enlil era el heredero legítimo por línea materna, pero Enki era el mayor en edad. Esta contradicción recorre como un hilo rojo todos los textos sumerios y, como veremos más adelante, desempeñó un papel decisivo en el destino de la humanidad. Además de estas 2 figuras principales, cientos de otros Anunnaki estaban presentes en la Tierra. Algunos gobernaban ciudades concretas, otros se encargaban de distintos aspectos de la colonia. Estaba Ninursak, hermanastra de Enki y Enlil, la principal médica y bióloga de la misión. Había hijos y nietos de los dioses principales, cada uno con sus funciones, sus territorios y sus ambiciones. Los textos sumerios enumeran sus nombres, títulos y ciudades con la misma meticulosidad con la que las corporaciones modernas llevan listas de empleados. ¿Pero de dónde provenían estos Anunnaki? Los sumerios eran muy concretos en este punto. Hablaban del planeta Nibiru, un enorme cuerpo celeste que se desplaza por una órbita elíptica alargada a través del sistema solar. El periodo orbital de este planeta, según los cálculos registrados en las tablillas, era de 3600 años terrestres. Esto significaba que Nibiru pasaba la mayor parte del tiempo en las regiones exteriores del sistema solar, más allá de la órbita de Plutón, y solo una vez cada 3500 años atravesaba los planetas interiores, acercándose a la Tierra. Los textos astronómicos sumerios describen el sistema solar con una precisión sorprendente. Conocían la existencia de todos los planetas, incluidos aquellos que no pueden verse sin telescopio. Describían correctamente sus tamaños, colores e incluso las características de sus atmósferas. En uno de los sellos encontrados en las excavaciones aparece representado el sistema solar, con el Sol en el centro rodeado por los planetas, cuyo número y disposición coinciden con la realidad. Y entre esos planetas hay uno adicional, grande, que no encaja en el modelo moderno del sistema solar.
¿Pero por qué los Anunnaki necesitaron abandonar su mundo y venir a la Tierra? Aquí los textos sumerios ofrecen una respuesta tan práctica como increíble. Su planeta atravesaba una crisis ecológica. La atmósfera de Nibiru se estaba adelgazando, perdiendo su capacidad para retener el calor. Los científicos Anunnaki buscaron una solución y la encontraron en el oro. Partículas microscópicas de oro, dispersadas en las capas superiores de la atmósfera, podían reflejar la luz solar de vuelta al planeta, creando un efecto de escudo térmico. Oro. El metal más inerte, que no entra en reacciones químicas y es capaz de conservar sus propiedades durante millones de años. En Nibiru había poco oro y sus reservas se habían agotado a lo largo de largas eras de civilización. Pero el escaneo de otros planetas del sistema solar reveló que la Tierra era rica en este metal. Un planeta joven, aún no completamente enfriado, con procesos geológicos activos que habían llevado el oro desde las profundidades hasta la superficie. Y así, hace aproximadamente 450.000 años, si damos crédito a las cronologías sumerias, cuando Nibiru se aproximó una vez más a la Tierra, llegó a nuestro planeta la primera expedición. 50 Anunnaki, bajo el mando de Enki, aterrizaron en las aguas del Golfo Pérsico. Su misión era clara: establecer bases, encontrar oro y comenzar la extracción. No fue una conquista ni una colonización en el sentido en que entendemos hoy esos términos. Fue una operación minera, una misión cuidadosamente planificada para salvar a un mundo moribundo. Enki eligió el lugar para la primera base allí donde los ríos llevaban al Golfo Limo rico en oro. A ese lugar lo llamó Eridu, hogar lejos del hogar. Aquí, a orillas de un mar cálido, se construyeron las primeras estructuras y se instaló el primer equipamiento. Aquí comenzó una historia que cambiaría el destino de dos mundos, la historia del encuentro de dos formas de vida inteligente, aunque en ese momento la segunda forma inteligente aún no existía en la Tierra. Los Anunnaki llegaron a un planeta habitado por homínidos primitivos, criaturas que apenas empezaban a bajar de los árboles y a utilizar las herramientas de piedra más simples. Estos seres no representaban ningún interés para los visitantes, eran parte de la fauna, no más significativos que cualquier otro animal. Nadie podía imaginar entonces que precisamente estas criaturas torpes y cubiertas de pelo se convertirían en la base del mayor experimento jamás realizado por los Anunnaki. Pero eso vendría después. Por el momento, el oro debía extraerse, y la extracción tendría que hacerla los propios Anunnaki, con sus propias manos, en las durísimas condiciones de un planeta ajeno. Durante las primeras decenas de miles de años, la extracción de oro avanzó de manera relativamente fluida. Enki y su equipo instalaron equipos para lavar el limo de los ríos, extrayendo de él diminutas partículas del metal precioso. El trabajo era monótono y pesado, pero soportable. El oro se acumulaba en los depósitos de Eridu, esperando el siguiente paso de Nibiru cerca de la Tierra, cuando pudiera ser enviado al planeta natal. Pero el oro fluvial no era suficiente. Su concentración en el limo resultó ser menor de lo calculado, y el proceso avanzaba demasiado lento. Entonces Enki envió expediciones de reconocimiento hacia el sur, a África. Y allí, en una región que los sumerios llamaban Apsu, que significa abismo profundo, se descubrieron riquísimas vetas auríferas. Los geólogos modernos conocen estos lugares como el Gran Rift, una gigantesca fractura de la corteza terrestre que se extiende por toda África Oriental. Aquí, donde la Tierra fue desgarrada por antiguas fuerzas tectónicas, el oro se encontraba en capas relativamente accesibles para su extracción. Pero la minería en galerías requería un enfoque completamente distinto. Había que excavar túneles profundos, descender a las entrañas del planeta, trabajar en la oscuridad, en el calor, en condiciones extremas. Y para ello llegaron refuerzos desde Nibiru. 300 Anunnaki, a quienes los textos llaman Ijiji, los que observan y ven, fueron enviados a las minas africanas. No eran científicos ni administradores de alto rango, sino trabajadores, simples ejecutores, la casta más baja de la sociedad Anunnaki. Mientras tanto, en Mesopotamia crecían nuevas ciudades. Después de Eridu apareció Bat-Tibira, lugar de procesamiento de metales, donde el oro se refinaba y se preparaba para su envío. Luego Larak, después Sippar, la ciudad de los pájaros, donde se encontraba el cosmódromo,
la plataforma de despegue y aterrizaje de las naves interplanetarias. Los textos sumerios describen estas primeras ciudades no como asentamientos en el sentido habitual, sino como complejos funcionales, cada uno con su papel dentro del sistema general de extracción y transporte del oro. La gestión de esta operación en expansión requería una jerarquía clara, y fue entonces cuando Enlil llegó a la Tierra. Anu, el gobernante supremo, decidió que la misión se había vuelto demasiado importante como para dejarla bajo el control exclusivo de Enki. A Enlil se le otorgó el título de comandante de la colonia terrestre y fundó Nippur en la parte central de Mesopotamia. Esta ciudad se convirtió en el corazón administrativo, el lugar donde se tomaban todas las decisiones clave. A Enki no le agradó este nombramiento. Él había llegado primero, había fundado Eridu, había organizado toda la extracción y de pronto fue, en la práctica, degradado, al quedar subordinado a su hermano menor. Los textos no ocultan este conflicto. Describen consejos tensos en los que los dos hermanos discutían sobre los métodos de gestión, la distribución de recursos y a quién debían obedecer los distintos grupos de Anunnaki. Enlil insistía en una disciplina estricta y un control férreo. Enki prefería un enfoque más flexible, confiando en la inventiva y la adaptación. Estas discrepancias no eran solo una rivalidad personal. Detrás de ellas había visiones fundamentalmente distintas sobre la misión y sobre la propia Tierra. Para Enlil, nuestro planeta era un lugar de trabajo temporal, un sitio del que había que extraer recursos y marcharse. Para Enki, la Tierra se estaba convirtiendo en algo más. Estudiaba su biosfera, admiraba la diversidad de la vida y realizaba innumerables experimentos con las especies locales. La Tierra despertó su curiosidad científica como ningún otro planeta que hubiera visto. Pero mientras los hermanos discutían en sus palacios, en las minas africanas crecía el descontento. Los Igigi trabajaban sin descanso, turno tras turno, descendiendo a túneles ardientes donde la temperatura superaba los 50 grados, donde el aire estaba saturado de polvo y donde cualquier error podía provocar un derrumbe. Llevaban ya 40.000 años trabajando, 40.000 años terrestres de labor ininterrumpida. Para los Anunnaki, cuya esperanza de vida se medía en decenas de miles de años, aquello era una eternidad consciente de trabajos forzados. Los textos sumerios describen su labor con un lenguaje poético pero aterrador. Su trabajo era pesado, su sufrimiento grande. Cargaban cestas, cestas de tierra. Gran labor en las profundidades de la tierra, donde no hay luz del sol, donde no hay aliento del viento. Poco a poco, entre los Igigi comenzaron a circular conversaciones sobre la injusticia. ¿Por qué ellos, Anunnaki, seres de una civilización avanzada, debían trabajar como esclavos? ¿Por qué los dioses superiores vivían en la comodidad de sus palacios mientras ellos morían en las minas? La situación se fue tensando durante años, décadas, siglos. Enlil recibía informes sobre la caída de la productividad y los retrasos en los suministros, pero lo atribuía a problemas técnicos. Enki, más sensible al estado de ánimo general, advertía a su hermano de que era necesario cambiar algo, pero no le escuchaban. Y finalmente, hace unos 300.000 años, según la cronología sumeria, la paciencia de los Igigi se agotó. Ocurrió de noche. Los trabajadores de una de las minas más grandes se reunieron, discutieron un plan y tomaron una decisión. Prendieron fuego a sus herramientas, bloquearon las entradas de los túneles y marcharon hacia el norte, a Mesopotamia. Eran 300 Anunnaki enfurecidos, y se dirigían a exigir justicia al propio Enlil. Avanzaban cantando canciones de protesta, cuyos versos se han conservado en las tablillas: demasiado pesado es nuestro trabajo, demasiado grande nuestro sufrimiento. No trabajaremos más en las minas, no volveremos a cargar con este peso. Cuando llegaron a Nippur, la ciudad cayó presa del pánico. Nadie esperaba una rebelión abierta, no existían protocolos para una situación así. Los Igigi rodearon el palacio de Enlil, exigiendo que saliera a escucharlos. Enlil, despertado en mitad de la noche, estaba furioso. Interpretó aquello como un motín, como un atentado contra el orden sagrado, y su primer impulso fue llamar a la guardia y aplastar la rebelión por la fuerza. Pero Enki, al recibir noticia de lo que estaba ocurriendo, llegó de inmediato a Nippur.
Comprendía que una solución violenta conduciría a una catástrofe, a una guerra civil entre los Anunnaki que podría destruir toda la misión. Insistió en que se escucharan las exigencias de los rebeldes. Y su demanda principal era simple e innegociable: no volverían a trabajar en las minas. Bajo ninguna condición, por ninguna recompensa. 40.000 años habían sido suficientes. Se reunió el Consejo de los Anunnaki Superiores. Enlil proponía castigar a los cabecillas y obligar por la fuerza a los demás a volver al trabajo. Pero Enki planteó la pregunta que lo cambiaría todo: ¿y si se creara un sustituto? ¿Y si se creara una nueva especie de trabajadores, seres diseñados específicamente para el trabajo físico pesado? Seres que trabajaran en las minas en lugar de los Anunnaki, liberándolos de esa carga. Enlil preguntó de dónde sacar a tales seres. Y Enki respondió: ya están aquí, en la Tierra. Hablaba de los homínidos primitivos que había observado y estudiado durante todos esos largos años. Sí, eran salvajes, apenas se distinguían de los animales, pero tenían una base potencial. Y los Anunnaki poseían la tecnología, el conocimiento genético, la capacidad de modificar organismos vivos a nivel celular. Aquella noche, en el palacio de Nippur rodeado por trabajadores sublevados, se tomó una decisión cuyas consecuencias nadie podía prever. Los Anunnaki decidieron crear un nuevo trabajador, un nuevo esclavo, un híbrido de ellos mismos y de los primates terrestres. Decidieron crear al ser humano. La decisión estaba tomada, pero entre la decisión y su ejecución se abría un abismo de problemas técnicos que incluso para la avanzada civilización Anunnaki parecían casi insuperables. Había que tomar una criatura primitiva, situada en el escalón más bajo de la evolución, y transformarla en algo capaz de realizar trabajos complejos, comprender órdenes y utilizar herramientas. Al mismo tiempo, la nueva criatura no debía ser demasiado inteligente ni demasiado independiente; de lo contrario, tras unas cuantas generaciones, los Anunnaki obtendrían nuevos rebeldes en lugar de trabajadores obedientes. Enki regresó a Eridu, a sus laboratorios, donde durante años había estudiado la biosfera terrestre. Con él fue Ninursak, su hermanastra, la principal médica de la misión y especialista en biología. Su nombre sumerio significaba señora de la montaña, pero en los textos también la llamaban Mami, madre, pues precisamente ella estaba destinada a convertirse en la madre de la nueva especie. En las instalaciones subterráneas de Eridu, donde la temperatura se mantenía constante y el aire se filtraba mediante complejos sistemas, comenzaron un trabajo que llevaría años de pruebas y errores. El primer paso fue elegir una criatura base adecuada. En la Tierra, por entonces, existían varias especies de homínidos en distintas etapas de desarrollo. Enki escogió a aquellos a quienes la ciencia moderna más tarde llamaría Homo erectus, el hombre erguido. Estas criaturas ya caminaban sobre dos piernas, ya usaban herramientas líticas primitivas y ya tenían rudimentos de organización social. Su cerebro estaba más desarrollado que el de otros primates, aunque aún representaba solo un tercio del volumen del cerebro humano moderno. Los textos sumerios describen la siguiente etapa con un detalle asombroso, utilizando términos que suenan sorprendentemente modernos para documentos de hace 6.000 años. Hablan de esencia, de imagen interior, de una fórmula que debía extraerse de las células de los Anunnaki e introducirse en las células de los seres terrestres. Los investigadores contemporáneos que leen estos textos no pueden evitar notar paralelos con el ADN, el código genético y conceptos que la ciencia solo descubrió en el siglo XX. El proceso descrito en los textos era complejo y de varias fases. Primero, Ninursak extraía la esencia de la sangre de un joven Anunnaki, un voluntario que aceptaba convertirse en donante genético. Esa esencia se colocaba en un recipiente especial, donde se sometía a tratamiento y purificación. Luego se mezclaba con arcilla, un material tomado del cuerpo de un homínido terrestre. La palabra sumeria Tiit, traducida como arcilla, también significaba lo que tiene vida, lo que sugiere el uso de tejido vivo, quizá un óvulo o células de la médula ósea. Los primeros intentos terminaron en fracaso. Las criaturas creadas no eran viables o presentaban defectos graves.
Uno de los textos enumera esos fracasos con una precisión casi clínica: una criatura incapaz de retener la orina, una criatura con ojos ciegos, una criatura con extremidades paralizadas, una criatura incapaz de alimentarse. Cada fallo se analizaba, cada defecto se estudiaba, el procedimiento se ajustaba y se repetía una y otra vez. El trabajo avanzaba lentamente, año tras año. Los Ijiji aún se negaban a volver a las minas, el oro no se extraía y la presión crecía. Enlil exigía resultados, amenazaba con cancelar el experimento y resolver el problema a su manera, por la fuerza. Pero Enki y Ninhursag continuaron, convencidos de que iban por el camino correcto, de que la solución estaba cerca. Y finalmente, tras incontables intentos, tras años de experimentos, lograron el éxito. Se creó una criatura que sobrevivió, que creció, que se desarrolló correctamente. Pero entonces surgió un nuevo problema. Ese ser había sido creado en condiciones de laboratorio, en un entorno artificial. Para que se formara por completo, para que naciera como un ser vivo, hacía falta un útero, hacía falta una madre que lo gestara. No era posible utilizar para ello a las hembras de los homínidos terrestres. Su fisiología no era adecuada para gestar un híbrido con un cerebro más grande y una estructura modificada. El feto era demasiado grande, demasiado distinto a su propia descendencia. Se necesitaba una madre sustituta, y las únicas candidatas eran las propias hembras Anunnaki. Ninhursag tomó esa decisión comprendiendo plenamente sus consecuencias. Ella y otras 6 jóvenes Anunnaki aceptaron convertirse en madres sustitutas de los primeros humanos. El texto sumerio que describe ese momento está lleno de solemnidad. Ninhursag abrió su vientre. 7 diosas del nacimiento fueron convocadas. 7 varones y 7 hembras serán creados. El embarazo duró mucho, más que un embarazo normal de los Anunnaki, porque el embrión se desarrollaba de otra manera, según nuevas leyes que unían 2 biologías distintas. Ninhursag observó cuidadosamente cada etapa, registró los cambios y corrigió el proceso allí donde era posible. Sabía que, si algo salía mal, si las madres sustitutas morían, el proyecto se cerraría y no tendría una segunda oportunidad. Pero el parto fue un éxito. 7 bebés, 3 niños y 4 niñas, nacieron en las salas subterráneas de Eridu. Lloraban, respiraban, se movían. Estaban vivos. Al primero, un niño, Enki lo llamó Adapa, que significa sabio o modelo de hombre. Más tarde, en otras culturas que heredaron esta historia, ese nombre se transformaría en Adán. Estos primeros 7 niños no eran del todo humanos en el sentido moderno, pero tampoco eran Anunnaki. Eran algo intermedio, híbridos que llevaban en sus células la herencia de 2 mundos. Crecían más rápido que las crías de los primates terrestres, pero más lento que los niños Anunnaki. Aprendían a hablar, a usar las manos, a comprender órdenes. Y lo más importante para sus creadores, podían trabajar, cumplir tareas y seguir instrucciones. Pero estaba claro que 7 seres no bastaban para resolver el problema de la mano de obra. Hacían falta cientos, miles de estos trabajadores. Y aquí Enki aplicó otra tecnología, descrita en los textos de forma bastante difusa, pero lo suficientemente clara como para entender la esencia. Enseñó a esos primeros humanos a reproducirse de manera natural, introduciendo los últimos ajustes en su código genético, volviéndolos fértiles, capaces de generar descendencia viable. Los textos sumerios describen esto como conceder el conocimiento, lo que en este contexto suena a eufemismo para la reproducción sexual. Adapa y su compañera, a quien los textos llaman Titi, la que da vida, se convirtieron en los progenitores de la nueva especie. Sus hijos ya nacían sin ayuda de laboratorios ni de madres sustitutas Anunnaki. Eran los primeros humanos verdaderos, Homo sapiens, aunque todavía bajo el control total de sus creadores. Las primeras generaciones humanas se criaron en asentamientos especiales cerca de las ciudades Anunnaki. Se les enseñaban habilidades básicas, se les acostumbraba a la disciplina y se les preparaba para trabajar en las minas. No tenían libertad ni elección, su vida estaba totalmente reglamentada. Eran, tal como se había planeado desde el principio, fuerza de trabajo, instrumentos vivos para extraer oro. Los Ijiji,
Por fin liberados de las labores forzadas en las minas, regresaron a Mesopotamia, donde fueron trasladados a otras tareas, menos pesadas, más acordes con su estatus. Y en las minas africanas ahora trabajaban los humanos, miles de humanos que descendían a la oscuridad de los túneles, cargaban cestas de roca y lavaban arena aurífera. Trabajaban y morían, eran reemplazados por nuevas generaciones, y el oro volvió a fluir hacia los depósitos de los Anunnaki. El problema, al parecer, estaba resuelto. La misión, salvada. Nibiru obtendría el oro necesario para restaurar su atmósfera. Pero Enki miraba a aquellas criaturas, a los humanos que había creado, y en él crecía un sentimiento que no lograba definir. Eran sus creaciones, llevaban su código genético y, en cierto modo, eran sus hijos. Y aunque habían sido creados como esclavos, en ellos había una chispa del mismo tipo de razón que existía en los propios Anunnaki, solo que menor, atenuada, limitada. Enki empezó a hacerse una pregunta que, con el tiempo, dividiría al consejo de los Anunnaki y conduciría a acontecimientos que cambiarían para siempre el destino tanto de los humanos como de sus creadores. La pregunta era simple y, a la vez, aterradora: ¿tienen las criaturas creadas derecho a ser algo más que simples instrumentos? ¿Deben convertirse en una especie verdaderamente inteligente, con su propio destino, con su propia libertad? Pero mientras esos pensamientos maduraban en la mente de Enki, los humanos trabajaban en las minas sin saber nada de los dilemas filosóficos de sus creadores, sin conocer nada más que el trabajo y la obediencia. Los milenios pasaron uno tras otro, y la humanidad creció, se expandió, se multiplicó. Lo que había empezado como un experimento controlado con unos pocos cientos de individuos se convirtió en una población de decenas de miles. Los humanos trabajaban no solo en las minas africanas, sino también en Mesopotamia, en los jardines de las ciudades Anunnaki, en la construcción de nuevas instalaciones y en el servicio de los templos. Se volvieron una parte inseparable de la infraestructura de la colonia, y la vida sin ellos ya parecía imposible. Pero, a medida que las generaciones se sucedían, en los humanos comenzaron a producirse cambios que sus creadores no habían previsto o no habían tenido en cuenta. El cerebro humano, ese híbrido de genética Anunnaki y primates terrestres, resultó más plástico y con mayor capacidad de desarrollo de lo esperado. Los hijos aprendían más rápido que sus padres, los nietos eran más inteligentes que los abuelos. La selección natural favorecía a los individuos más listos y adaptables. Los humanos empezaron no solo a cumplir órdenes, sino a comprender las razones de esas órdenes, a prever resultados e incluso a proponer mejoras en los procesos de trabajo. Algunos Anunnaki observaron esa tendencia con inquietud. Enlil, que siempre había mirado con recelo el proyecto de creación humana, veía en ello una amenaza potencial. En los consejos planteaba la necesidad de controlar a la población humana, de imponer límites a su reproducción e incluso de eliminar selectivamente a los individuos más desarrollados. Para él, los humanos seguían siendo herramientas, y las herramientas no debían volverse demasiado complejas ni demasiado impredecibles. Enki, en cambio, veía la situación de otra manera. Pasaba mucho tiempo entre los humanos, estudiando su desarrollo, observando cómo aprendían, cómo formaban vínculos sociales, cómo transmitían conocimientos a su descendencia. En ellos no veía una amenaza, sino la confirmación del éxito de su experimento, la prueba de que la especie que había creado era realmente viable. Más aún, empezó a sentir hacia los humanos algo parecido al orgullo paterno, un apego difícil de explicar por razones puramente racionales. Esta ruptura entre los dos hermanos se profundizaba con cada década. Enlil veía a los humanos como una solución temporal que debía eliminarse una vez concluida la misión. Enki empezaba a pensar en ellos como una especie con derecho a existir independientemente de las necesidades de los Anunnaki. Estas discrepancias filosóficas se reflejaban en decisiones concretas. Cuando los humanos pedían mejores condiciones de trabajo, Enki apoyaba sus solicitudes, Enlil las rechazaba. Cuando surgía la cuestión del castigo por faltas, Enki abogaba por la clemencia, Enlil por la dureza. Pero había otro problema más, del que los textos sumerios hablan con cautela, casi con incomodidad. Los jóvenes Anunnaki, especialmente los Igigi que trabajaban en contacto directo con los humanos, comenzaron a mantener relaciones íntimas con ellos.
Las mujeres humanas, sobre todo aquellas procedentes de las primeras generaciones y genéticamente más cercanas a los Anunnaki, podían concebir hijos de los visitantes. Estos niños, que portaban más genes Anunnaki que los humanos comunes, crecían más altos, más fuertes y más inteligentes que los demás. Los textos los llaman Nefilim, los caídos, o Giborim, los poderosos. Eran gigantes según los estándares humanos, seres de 2,5 metros, incluso 3 metros de altura, dotados de una fuerza extraordinaria y de una larga esperanza de vida. Se convertían en jefes de asentamientos humanos, en guerreros temidos y obedecidos. Su aparición complicó aún más una situación ya de por sí compleja, porque estos híbridos de segunda generación no encajaban en ninguna categoría, eran demasiado humanos para los Anunnaki y demasiado divinos para los hombres. Enlil estalló de ira cuando supo la magnitud de esta mezcla. Emitió un decreto que prohibía a los Anunnaki mantener relaciones con humanos, pero ya era demasiado tarde. Cientos, quizá miles de híbridos habían nacido, y matarlos habría provocado un grave conflicto con sus padres Anunnaki. Enlil sentía que la situación se le escapaba de las manos, que los humanos no solo se volvían numerosos, sino también peligrosos e impredecibles, que todo el proyecto se transformaba en caos. Y entonces ocurrió un acontecimiento que le dio a Enlil la oportunidad de resolver el problema de manera radical. Los científicos Anunnaki, que vigilaban constantemente las condiciones climáticas de la Tierra, detectaron una tendencia alarmante. En la Antártida, donde aún no existía una capa de hielo en el sentido moderno, pero donde el hielo se acumulaba, se desarrollaban procesos que conducían a una catástrofe. Una enorme masa de hielo se volvía inestable y los cálculos indicaban que, bajo ciertas condiciones, especialmente si Nibiru pasaba cerca de la Tierra y su campo gravitatorio ejercía influencia, ese hielo podía deslizarse hacia el océano. Las consecuencias de tal evento eran evidentes. Un gigantesco tsunami, de cientos de metros de altura, recorrería todos los océanos. Las zonas costeras, donde se encontraban las ciudades Anunnaki y los asentamientos humanos, quedarían inundadas. Morirían miles, decenas de miles de seres. Sería una catástrofe de escala planetaria, y los Anunnaki tenían tiempo para prepararse, evacuar su equipo, sus archivos y a su personal a zonas elevadas o incluso abandonar temporalmente el planeta hacia estaciones orbitales. Enlil convocó un consejo y propuso un plan. Los Anunnaki evacuarían, esperarían el cataclismo a salvo y luego regresarían para comenzar la reconstrucción de sus bases. En ese plan no se mencionaba a los humanos. Cuando Enki preguntó qué ocurriría con la población humana, Enlil respondió con fría franqueza: morirán. Todos y cada uno. Será una catástrofe natural, de la que los Anunnaki no son responsables. Será el fin del problema. Enki quedó horrorizado. Comprendía que su hermano estaba proponiendo, en esencia, un genocidio, la destrucción de toda una especie creada por ellos mismos. Protestó, señaló que los humanos no eran culpables de su existencia, que tenían derecho a vivir. Pero Enlil se mantuvo firme y la mayoría del consejo lo apoyó. Más aún, se decidió que ningún Anunnaki tenía derecho a advertir a los humanos sobre el diluvio inminente. Debía parecer una catástrofe natural, la voluntad divina, un destino contra el que las oraciones eran inútiles. Enki quedó atado por un juramento de silencio. No podía decir directamente a los humanos sobre el peligro que se acercaba ni podía violar la decisión del Consejo sin arriesgar una guerra entre los propios Anunnaki. Pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados viendo morir a su creación, a la especie que había creado con sus propias manos. Y entonces encontró una grieta en el juramento, una forma de advertir a los humanos sin violar la letra de la prohibición. Entre los humanos había uno a quien Enki distinguía especialmente. Ziusudra en los textos sumerios, Atrahasis en los acadios, y más tarde su nombre se transformaría en Noé en la tradición hebrea. Era un hombre de inteligencia excepcional, justo, como dicen los textos, es decir, respetuoso de las leyes y recto en sus actos. Vivía en la ciudad de Suruppak y servía en un templo dedicado al propio Enki. Era uno de esos raros humanos capaces de comunicarse con los Anunnaki casi en igualdad, de comprender conceptos complejos y de ejecutar tareas difíciles. Enki acudió a él de noche,
pero no se apareció ante él directamente, porque eso habría violado el juramento. En su lugar, habló a través de la pared de la choza de Ciusudra, dirigiéndose aparentemente a la pared de cañas y no al hombre que estaba detrás de ella. Era una artimaña legal, un juego de palabras, pero permitía a Enki no infringir técnicamente la prohibición. Pared, pared, escúchame, decía Enki en la oscuridad, y Ciusudra, inmóvil, escuchaba. Choza de cañas, recuerda mis palabras. Derriba tu casa, construye un barco. Abandona la riqueza, busca la vida. Desprecia los bienes, salva la vida. Lleva al barco la semilla de todos los seres vivos. Y a continuación Enki daba instrucciones precisas, las dimensiones del barco, su estructura, los materiales, el método de sellado y las provisiones que debía llevar. Ciusudra comprendió. Comenzó la construcción sin explicar a los vecinos la verdadera razón, diciendo solo que el dios le había ordenado construir una gran embarcación. La gente se burlaba de él, porque vivían lejos del mar y la idea de levantar un enorme barco en medio de tierra firme parecía una locura. Pero Ciusudra continuó trabajando, día tras día, mes tras mes, y el barco crecía, tomando la forma de una gigantesca caja, más parecida a un almacén flotante que a un navío en el sentido habitual. Cuando el barco estuvo listo, Ciusudra, siguiendo las instrucciones, llevó a bordo a su familia, a artesanos de diversos oficios, animales de distintas especies, semillas de plantas y reservas de comida y agua. Selló la entrada y ese mismo día el cielo comenzó a oscurecerse. Nibiru pasaba cerca de la Tierra, su gravedad influía sobre el planeta y en la Antártida ocurrió lo que los científicos Anunnaki habían predicho. Miles de millones de toneladas de hielo se deslizaron hacia el océano. La ola comenzó en el sur, una pared de agua más alta que las montañas más elevadas, avanzando a la velocidad de un avión a reacción. Recorrió los océanos, cubriendo islas, plataformas continentales y llanuras costeras. Las ciudades Anunnaki, Eridu, Larak, Sippar, fueron arrasadas en cuestión de minutos, aunque los propios Anunnaki ya habían evacuado y observaban la catástrofe desde estaciones orbitales. Los asentamientos humanos desaparecían uno tras otro, miles, cientos de miles de personas morían en el agua, sin comprender lo que sucedía, sin tener siquiera tiempo de intentar salvarse. Las lluvias cayeron durante semanas, porque la enorme masa de agua lanzada a la atmósfera por la energía del impacto regresaba a la superficie. La Tierra se convirtió en un solo océano, del que solo sobresalían las cumbres más altas como islas. Y en algún lugar de ese caos acuático flotaba el barco de Ciusudra, el único refugio de la civilización humana, el depósito de la última esperanza de supervivencia de la especie. En la órbita, entre los Anunnaki que observaban la catástrofe en desarrollo, reinaba un ánimo complejo. Enlil sentía una sombría satisfacción al pensar que el problema estaba resuelto. Pero otros, al contemplar la magnitud de la destrucción, empezaban a dudar de la corrección de la decisión. Incluso Ninursak, la madre de los primeros humanos, lloraba al ver morir a sus creaciones. Enki guardaba silencio, pero en ese silencio pesaba el conocimiento que no podía compartir con nadie. 40 días y 40 noches, dicen los textos, duró el diluvio. Luego las lluvias cesaron, el agua comenzó a retirarse, fluyendo hacia las cuencas oceánicas y dejando al descubierto la tierra. El barco de Ciusudra finalmente encalló en la ladera de una montaña que los textos llaman Monte Nisir, en algún lugar de la cadena montañosa al norte de Mesopotamia. Ciusudra abrió la escotilla y soltó un ave para comprobar si había tierra seca. La primera regresó, al no encontrar dónde posarse. La segunda trajo una rama de olivo. La tercera no regresó en absoluto. Entonces Ciusudra salió del barco a una tierra desolada, cubierta por una capa de limo, donde no había sonido ni movimiento, donde la humanidad estaba representada únicamente por quienes se habían salvado en la embarcación. Construyó un altar y ofreció un sacrificio a los dioses, agradeciéndoles la salvación, sin saber que no se trataba de la misericordia de todos ellos, sino del acto secreto de desobediencia de uno solo. Y el olor del sacrificio se elevó hacia el cielo, donde los Anunnaki se preparaban para regresar a la superficie del planeta. Los Anunnaki descendieron desde la órbita a una tierra devastada, donde sus ciudades yacían en ruinas bajo capas de limo de varios metros de espesor.
Eridu, la primera ciudad, el lugar donde había comenzado toda la misión, estaba enterrada tan profundamente que fueron necesarios años de excavaciones para alcanzar sus cimientos. Nippur, el centro administrativo, se había convertido en un montículo sin vida. El equipo estaba destruido, los archivos arrasados, los jardines y los campos borrados de la faz de la tierra. La catástrofe había sido más vasta de lo que incluso los cálculos más pesimistas habían previsto. Enlil descendió entre los primeros, decidido a iniciar la reconstrucción. Estaba satisfecho de que el problema humano hubiera sido resuelto, de que ahora pudiera empezarse de nuevo sin las complicaciones que generaba una especie humana en crecimiento y cada vez más independiente. Pero cuando aterrizó en una de las cumbres para evaluar la magnitud de la devastación, vio el humo de un sacrificio elevándose desde una montaña cercana. Al principio no comprendió lo que eso significaba. ¿Quién podía estar ofreciendo un sacrificio allí, en aquel mundo devastado? Pero cuando los exploradores informaron de que en el monte Nisir se había encontrado un gran barco de madera y, junto a él, personas vivas, Enlil lo entendió. Alguien los había advertido. Alguien había violado la prohibición del consejo. Su ira fue terrible. Convocó un consejo allí mismo, en la tierra arrasada, exigiendo saber quién de los Anunnaki había traicionado la decisión común. Enki guardó silencio, pero su silencio decía más que cualquier palabra. Enlil lo acusó directamente, y Enki no lo negó. Sí, había advertido a un hombre. Sí, le había dado instrucciones para construir el barco. No, técnicamente no había violado el juramento, porque no había hablado con un hombre, sino con una pared. Esa artimaña jurídica no hizo sino avivar la furia de Enlil, pero antes de que el conflicto derivara en un enfrentamiento abierto, intervinieron otros miembros del consejo. Ninhursag, al ver que los humanos habían sobrevivido, sintió tal alivio que se puso abiertamente del lado de Enki. Otros Anunnaki, que habían sobrevivido a la catástrofe y comprendían la magnitud de los trabajos de reconstrucción, empezaron a darse cuenta de que destruir a toda la fuerza laboral había sido un error. ¿Quién reconstruiría las ciudades? ¿Quién volvería a trabajar en las minas? ¿Los propios Anunnaki otra vez? Incluso Anu, el gobernante supremo, comunicándose con la Tierra a través del equipo que había sobrevivido en las zonas elevadas, se pronunció a favor de preservar a los humanos. Señaló que, puesto que habían sobrevivido, y puesto que podía considerarse una señal del destino o de una voluntad superior, había que aceptarlo y aprovecharlo al máximo. Pero ahora debían existir nuevas reglas, nuevas restricciones, un nuevo acuerdo entre los Anunnaki y los humanos. Enlil tuvo que ceder. Descendió hasta el barco de Siusudra y allí, en la ladera de la montaña, donde la tierra aún estaba húmeda por las aguas que se retiraban, tuvo lugar un encuentro que determinó el futuro de la humanidad durante milenios. Enlil anunció a Siusudra y a su familia que vivirían, que se les permitiría reproducirse y repoblar la tierra devastada. Pero a partir de entonces la duración de la vida humana sería limitada, no miles de años, como en las primeras generaciones de humanos genéticamente más cercanas a los Anunnaki, sino apenas unas décadas. Esto se logró introduciendo cambios en el código hereditario, activando mecanismos de envejecimiento que habían sido suprimidos en el diseño original del ser humano. También se estableció que los humanos nunca volverían a concentrarse en un solo lugar, a hablar una sola lengua ni a formar una civilización unificada que pudiera desafiar a los Anunnaki. Serían divididos y dispersados por la tierra, sus lenguas serían diferentes y sus culturas se desarrollarían de manera independiente. Era una decisión estratégica destinada a impedir cualquier posibilidad de que la humanidad se uniera contra sus creadores. Pero Enki insistió en que se diera a los humanos la oportunidad no solo de sobrevivir, sino de desarrollarse. Propuso transmitirles parte del conocimiento de los Anunnaki, enseñarles agricultura, construcción, oficios y los fundamentos de la civilización. No todo el conocimiento, por supuesto, ni las tecnologías más peligrosas, pero lo suficiente para que los humanos pudieran crear una sociedad estable, útil para los Anunnaki y, al mismo tiempo, capaz de existir por sí misma. Así comenzó una nueva era en las relaciones entre las dos especies. Enki envió a la Tierra a 7 sabios, seres a los que los sumerios llamaban Apkayu. No eran del todo Anunnaki ni del todo humanos,
Quizá híbridos altamente desarrollados o representantes especialmente instruidos de las primeras generaciones humanas, portadores del conocimiento. Llegaron a distintas partes del mundo, a diferentes grupos de humanos supervivientes, y enseñaron. Enseñaron a cultivar la tierra, a seleccionar semillas, a irrigar los campos. Enseñaron a construir casas de ladrillo, a coser arcilla, a fabricar herramientas de cobre y bronce. Enseñaron matemáticas y escritura, astronomía y medicina. Transmitían el conocimiento de forma gradual, a medida que los humanos se volvían capaces de asimilarlo, dosificado, para no sobrecargar una mente aún primitiva con conceptos demasiado complejos. En Mesopotamia, donde el agua se retiró más rápido gracias al relieve suave, las ciudades comenzaron a reconstruirse antes. Pero ya no eran asentamientos puramente Anunnaki con trabajadores humanos en las afueras, sino ciudades mixtas, donde los humanos vivían junto a los dioses, les servían y trabajaban para ellos, pero también tenían sus propias casas, sus familias y una libertad limitada. Eridu fue reconstruida, aunque a menor escala. Uruk se convirtió en la nueva gran ciudad, donde gobernó Anu y más tarde sus descendientes. Los Anunnaki establecieron un nuevo sistema de gobierno. Ya no podían administrar directamente todos los aspectos de la vida humana, eso requería demasiados recursos. Por ello nombraron reyes entre los propios humanos, a menudo descendientes de aquellos mismos Nefilim, híbridos de Anunnaki y humanos que poseían sangre divina, pero eran lo bastante humanos como para comprender las necesidades de su pueblo. Estos reyes gobernaban en nombre de los dioses, recibían de ellos poder, sabiduría y longevidad, pero eran mortales, lo que los hacía más manejables. La Lista Real Sumeria, uno de los documentos históricos más antiguos, enumera a estos gobernantes y contiene una formulación extraña, después de que la realeza descendiera del cielo. No es una metáfora ni una expresión poética. Es una descripción literal de un sistema en el que el poder se transmitía de arriba a abajo, de los Anunnaki a los humanos elegidos, de los dioses a los reyes. Las primeras dinastías posteriores al diluvio gobernaron bajo la supervisión directa de los Anunnaki. Los reyes ascendían regularmente a los templos en lo alto de los zigurats, donde se reunían con los dioses, recibían instrucciones y rendían cuentas del cumplimiento de las tareas. Estos templos no eran solo lugares de culto, eran centros administrativos, el vínculo entre dos niveles de poder, entre el mundo divino y el terrenal. Con el tiempo, sin embargo, los Anunnaki comenzaron a retirarse cada vez más de la gestión cotidiana. Su misión se acercaba a su fin. Se había extraído suficiente oro, las reservas estaban acumuladas y en su siguiente paso Nibiru recibiría todo lo necesario. Muchos Anunnaki estaban cansados de la Tierra y querían regresar a casa, a su planeta natal, a su propia civilización. La Tierra había sido un experimento interesante y una empresa rentable, pero no era su hogar. Enlil fue uno de los primeros en hablar de poner fin a la misión. Propuso dejar en la Tierra un contingente mínimo, suficiente para mantener el orden y recoger las últimas remesas de oro, y devolver a los demás a Nibiru. Muchos lo apoyaron, cansados del clima húmedo de Mesopotamia, de los humanos insistentes y de los interminables problemas administrativos. Pero también hubo quienes quisieron quedarse. Enki, que había pasado la mayor parte de su vida en la Tierra, que había creado a los humanos y se había encariñado con su creación, no quería marcharse. Algunos de los Anunnaki más jóvenes, especialmente los nacidos ya en la Tierra, ni siquiera conocían otro hogar. Para ellos, Nibiru era una abstracción, un lejano planeta de los antepasados, mientras que la Tierra era la realidad, el único mundo que conocían. Esto creó una nueva división, ya no entre Enlil y Enki, sino entre quienes querían irse y quienes querían quedarse. El compromiso fue una retirada gradual. Con cada paso de Nibiru cerca de la Tierra, una parte de los Anunnaki partía, y los que quedaban asumían cada vez más funciones de los ausentes. La humanidad adquiría más autonomía y más responsabilidad sobre su propio destino. Pero Enlil quería asegurarse de que incluso tras la partida de todos los Anunnaki los humanos nunca se volvieran demasiado poderosos. Entonces ocurrió el incidente que los textos sumerios describen como la construcción de la torre en Babilonia. Los humanos, unidos, comenzaron a levantar una estructura gigantesca, un sigurat de dimensiones nunca vistas, que debía alcanzar el propio cielo.
Tal vez era un intento de construir su propio cosmódromo, de copiar la tecnología de los Anunnaki. Tal vez era simplemente un acto de soberbia, el deseo de demostrar que los humanos podían alcanzar el nivel de los dioses. Enlil vio en ello una amenaza, la confirmación de sus temores de que los humanos, sin control, se volverían demasiado ambiciosos. Ordenó detener la construcción, y el método que eligió fue brutal en su eficacia. Utilizando una tecnología que los textos describen de manera imprecisa, confundió las lenguas de los constructores, hizo que dejaran de entenderse entre sí. El proyecto se desmoronó en el caos, la gente se dispersó en distintas direcciones, y sus descendientes hablaron ya lenguas diferentes y desarrollaron culturas distintas. Esta fue la última gran intervención de los Anunnaki en la historia humana. Después de eso se retiraron definitivamente a un segundo plano, convirtiéndose en observadores más que en participantes. Sus contactos con los humanos se volvieron cada vez más escasos y ritualizados. Los dioses se replegaron en sus templos, aparecían solo en ocasiones especiales, y poco a poco su presencia directa fue sustituida por leyendas sobre su existencia. Cuando llegó el momento de la partida final, cuando las últimas naves se preparaban para abandonar la Tierra, Enki celebró su último encuentro con los humanos. Reunió a reyes y sacerdotes, a sabios y escribas, y les transmitió sus últimas instrucciones. Les ordenó registrar la historia, conservar la memoria de lo ocurrido, de donde provenía la humanidad y quien les había dado la vida y el conocimiento. Sabía que con el tiempo esos registros se convertirían en mitos, que los dioses pasarían a ser figuras abstractas de culto religioso y que los hechos reales se recubrirían de detalles fantásticos. Pero esperaba que, en lo más profundo de esos mitos, se conservara un grano de verdad, el recuerdo de que una vez hubo otros en la tierra, de que la humanidad no surgió por sí sola, sino que fue creada con un propósito, para una tarea que hacía mucho tiempo ya había sido cumplida. Y los Anunnaki se fueron, regresaron a su planeta, dejando la tierra a los humanos. Sus ciudades fueron deteriorándose poco a poco, cubriéndose de arena, convirtiéndose en colinas que, miles de años después, los arqueólogos excavarían, encontrando tablillas de arcilla con historias asombrosas sobre dioses descendidos del cielo. Cuando a mediados del siglo XIX los arqueólogos europeos comenzaron a excavar los montículos de Mesopotamia, no sabían qué iban a encontrar. Buscaban confirmaciones de relatos bíblicos, huellas de antiguos reinos mencionados en textos sagrados. Pero lo que descubrieron fue a la vez una confirmación y un enigma que abría más preguntas que respuestas. Las tablillas con escritura cuneiforme se extraían de la tierra por miles, por decenas de miles. Yacían en las ruinas de bibliotecas, en archivos de templos, en casas privadas. Algunas eran documentos administrativos, listas aburridas de bienes e impuestos. Otras contenían obras literarias, epopeyas e himnos. Pero también estaban aquellas que narraban la historia de la creación, la historia de los dioses y de los hombres, una historia que no encajaba en los marcos habituales de la mitología. Esos textos eran demasiado detallados, demasiado concretos para ser simple fantasía. Mencionaban nombres, fechas, lugares. Describían procesos tecnológicos con un lenguaje que parecía fuera de lugar para la Edad del Bronce. Cuando en uno de los textos se hablaba de la mezcla de esencias para crear un nuevo ser, cuando se describía un proceso sorprendentemente parecido a la ingeniería genética, los científicos del siglo XIX no sabían qué hacer con ello. No tenían el aparato conceptual para comprender de qué hablaban aquellos textos antiguos. Solo en el siglo XX, con el desarrollo de la genética y la astronáutica, con el descubrimiento de la estructura del ADN, esas descripciones empezaron a adquirir un nuevo sentido. Los investigadores observaron paralelos entre los textos antiguos y los conceptos científicos modernos. La descripción sumeria del sistema solar incluía planetas imposibles de ver sin telescopio. Sus textos médicos contenían conocimientos de anatomía que la ciencia europea solo redescubrió en el Renacimiento. Sus tablillas matemáticas operaban con números cuyo tamaño solo tenía sentido en el contexto de cálculos astronómicos. En los años 70 del siglo XX aparecieron investigadores que comenzaron a interpretar los textos sumerios de manera literal, no como mitos, sino como crónicas históricas, deformadas por el tiempo pero, en su núcleo, precisas.
Zecharia Sitchin, uno de los más conocidos entre ellos, dedicó décadas al estudio de la escritura cuneiforme y a comparar textos antiguos con datos científicos modernos. Sus trabajos desataron una tormenta de polémicas. La comunidad científica, en su mayoría, rechazó sus interpretaciones, pero las preguntas que planteó no desaparecieron. ¿Cómo explicar el conocimiento sumerio sobre Urano y Neptuno, planetas descubiertos solo en los siglos XVIII y XIX? ¿Cómo explicar su descripción precisa de la precesión de los equinoccios, un fenómeno astronómico cuyo ciclo dura 26.000 años? ¿De dónde surgió su sistema sexagesimal, matemáticamente más elegante que nuestro sistema decimal, especialmente conveniente para cálculos astronómicos? Los escépticos respondían que los antiguos eran más observadores de lo que pensamos, que podían calcular simplemente observando el cielo durante siglos. Que sus textos sobre dioses son metáforas de fuerzas naturales, imágenes poéticas que no deben tomarse al pie de la letra. Que cualquier coincidencia entre descripciones antiguas y la ciencia moderna es o bien casualidad, o bien resultado de una traducción incorrecta, o bien una proyección de conocimientos actuales sobre textos antiguos. Y, sin embargo, los hallazgos seguían acumulándose, formando una especie de mosaico difícil de ignorar. En minas del sur de África, en la misma región que los sumerios llamaban Apsu, los arqueólogos encontraron rastros de actividades mineras antiquísimas, datadas en decenas de miles de años. Alguien extraía oro allí mucho antes de la aparición de las civilizaciones conocidas. ¿Quién y para qué? En una época en la que la humanidad, según la versión oficial, aún no había salido de la edad de piedra. En sellos y relieves de Mesopotamia aparecen figuras extrañas, seres que parecen llevar trajes protectores, con dispositivos en las muñecas que recuerdan a relojes o instrumentos. En una de las imágenes más famosas se muestran seres rodeados de círculos y rayos, una estructura que los observadores modernos no pueden evitar comparar con una representación del sistema solar. En el centro, un gran círculo, el Sol, a su alrededor, círculos más pequeños, los planetas, y entre ellos, uno adicional, grande, que no encaja en el esquema que conocemos. Las construcciones megalíticas de todo el mundo, desde Baalbek en Líbano hasta Pumapunku en Bolivia, muestran un nivel de ingeniería que parece imposible para culturas que, según la versión oficial, ni siquiera disponían de herramientas de hierro. Bloques de cientos de toneladas, tallados con precisión micrométrica, encajados de tal manera que no pasa ni la hoja de un cuchillo. Huellas de corte que los canteros modernos no consiguen explicar porque no corresponden a las posibilidades de herramientas de bronce o cobre. Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas señalan estas anomalías como pruebas de la intervención de una civilización más avanzada. Los escépticos las explican por la subestimación de las capacidades de los antiguos, por tecnologías perdidas que no han llegado hasta nosotros, pero que perfectamente pudieron existir. El debate continúa. La academia, en su mayoría, mantiene explicaciones tradicionales, pero los investigadores alternativos siguen encontrando nuevos detalles que no encajan en el cuadro aceptado. La genética moderna añadió una nueva dimensión a esta discusión. Los estudios del genoma humano mostraron rarezas difíciles de encajar en un modelo evolutivo estándar. La especie humana apareció demasiado rápido. El salto de Homo erectus a Homo sapiens ocurrió en un periodo comprimido, sin las formas intermedias que exige la teoría del desarrollo gradual. El aumento del volumen cerebral, los cambios en la estructura de la laringe que permitieron un habla desarrollada, la aparición de capacidades cognitivas únicas. Todo eso sucedió casi al mismo tiempo en términos geológicos, hace aproximadamente 300.000 años. ¿Es coincidencia que precisamente a ese periodo los textos sumerios llamen el tiempo de la creación del hombre por los Anunnaki? ¿O detrás de la envoltura mitológica se oculta el recuerdo de un acontecimiento real, de una intervención que aceleró la evolución y la dirigió hacia un rumbo concreto? La ciencia no da respuesta, comprobar hipótesis así. No se pueden reproducir en laboratorio hechos de hace 300.000 años, ni encontrar pruebas directas de la presencia de una civilización extraterrestre si es lo bastante avanzada como para no dejar huellas, o si esas huellas fueron destruidas hace mucho por el tiempo. Solo queda la tradición conservada en los textos. Y esa tradición es sorprendentemente coherente.
De Same a Babilonia, de Babilonia a Asiria, de Asiria a la Biblia hebrea, de la Biblia a culturas posteriores, la historia se transmite, cambian los nombres, cambian los detalles, pero la esencia permanece. Los dioses descendieron del cielo, crearon al hombre, le enseñaron la civilización y se fueron, dejándonos solos. Hoy los montículos de Mesopotamia, bajo los que yacen las antiguas ciudades, están en su mayoría deshabitados. Las guerras y la inestabilidad han hecho peligroso el trabajo arqueológico, muchos yacimientos siguen sin excavarse. En algún lugar allí, bajo capas de arena y tiempo, quizá yacen las respuestas, tablillas aún no halladas, artefactos que podrían aclarar el cuadro. O, por el contrario, confundirlo todavía más, añadiendo nuevos detalles a una historia que ya parece increíble. Quienes creen en la literalidad de los textos sumerios continúan buscando pruebas de la existencia de Nibiru, un planeta de órbita alargada que debería regresar cerca de la Tierra cada 3600 años. Los astrónomos no encuentran indicios de tal planeta, pero admiten que en las regiones exteriores del sistema solar pueden existir grandes objetos aún no descubiertos. La búsqueda continúa, los telescopios escanean el espacio y cada nuevo hallazgo de un objeto lejano provoca una oleada de especulaciones. Quienes rechazan esta teoría la consideran pseudociencia, fruto de una mala comprensión de los textos antiguos y del deseo de hallar respuestas simples a preguntas complejas sobre el origen de la humanidad. Señalan los logros de la arqueología y la antropología modernas, que muestran de manera convincente una evolución gradual del ser humano a partir de formas más primitivas, sin necesidad de recurrir a una intervención extraterrestre. Y, aún así, las preguntas permanecen. ¿Por qué los sumerios describían con tanta precisión cosas que no deberían haber sabido? ¿De dónde surgió el salto repentino en la evolución humana? ¿Quién construyó las estructuras megalíticas que no podemos reproducir ni siquiera con tecnologías modernas? ¿Por qué en todas las culturas antiguas, de Mesopotamia a México, de Egipto a China, existen leyendas sobre dioses que bajaron del cielo y enseñaron a los hombres? Tal vez sea realmente el recuerdo de hechos reales, distorsionado por el tiempo, pero conservando su esencia. Tal vez sea una necesidad humana universal de explicar lo inexplicable, de crear un mito de origen que dé sentido a nuestra existencia. Tal vez la verdad esté en algún punto intermedio, en ese territorio donde la historia se convierte en mito, y el mito guarda semillas de una verdad olvidada. Los Anunnaki, si realmente existieron, se fueron hace mucho tiempo. Nibiru, si existe, se encuentra en algún lugar de los fríos confines exteriores del sistema solar, más allá de la órbita de Plutón, en una oscuridad que nuestros telescopios aún no han iluminado. Y nosotros, los seres humanos, sus creaciones o el resultado natural de la evolución, seguimos viviendo en este planeta, construyendo nuestra civilización y buscando respuestas a las preguntas sobre quiénes somos y de dónde venimos. Por la noche, cuando el cielo está despejado y las estrellas se ven con nitidez, uno puede mirar hacia arriba y preguntarse si existe en algún lugar, entre los incontables mundos, un planeta cuyos habitantes recuerden la Tierra, su antigua colonia, a la especie que crearon en tiempos remotos. ¿Nos recuerdan? ¿Nos observan desde las profundidades lejanas del cosmos? ¿Volverán algún día? ¿O estamos realmente solos, producto de fuerzas ciegas de la evolución, que por azar adquirieron conciencia en un pequeño planeta alrededor de una estrella común, y nuestros mitos sobre dioses no son más que la proyección de nuestro deseo de no estar solos en este universo infinito? Las tablillas de Same guardan silencio, enterradas en los depósitos de los museos. Los montículos de Mesopotamia conservan sus secretos, esperando a los arqueólogos del futuro. Las estrellas brillan igual que hace miles de años, indiferentes a nuestras preguntas y a nuestra búsqueda de sentido. Y en algún lugar de ese silencio, entre las estrellas y la Tierra, entre el pasado y el futuro, entre el mito y la historia, se encuentra una respuesta que quizá nunca lleguemos a conocer. Pero el propio viaje, la propia búsqueda de esa respuesta, es lo que nos hace ser quienes somos, seres que miran al cielo y se hacen preguntas. Seres que recuerdan leyendas sobre dioses e intentan comprender qué se oculta detrás de ellas. Y en ese afán de comprender, en esa búsqueda eterna de la verdad, quizá resida nuestro verdadero legado, esa chispa de lo divino que, según los textos antiguos, los Anunnaki depositaron en nosotros al crearnos.
No solo la capacidad de trabajar o de obedecer, sino la capacidad de pensar, de cuestionar, de buscar y de comprender. La capacidad de mirar a las estrellas y ver no solo puntos de luz, sino posibilidad, misterio, un hogar del que quizá alguna vez procedimos.